Amigos y amigas, muy buenos días. Pues antes que nada espero que se encuentren bien en casa, los suyos, pues derivado del susto que nos llevamos el día de ayer 7 de septiembre del 2021, en donde pues ahora sí que como cada septiembre ya tenemos ese presentimiento, ese miedo, pero bueno, sin más preámbulo espero que estén muy bien. Hay que estar cuidándose de la pandemia, de los temblores, de todo esto. Entonces, pues bueno, el día de hoy pues tuvimos esa necesidad también de acondicionar rápidamente este set gracias al equipo de producción que ya tiene mucha experiencia y que nos permite seguir transmitiendo para ustedes. La verdad es que pues sí hubo ahí un poquito de fallas en la electricidad y fue esa necesidad del por qué tuvimos que esperar un ratito para poder iniciar este curso con ustedes. Sin embargo, pues lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño para que de una de otra forma, incluso si ustedes ahorita por algún motivo no lo llegaran a ver, quienes lo van a ver posteriormente, bueno, pues que sepan qué fue lo que pasó y que en su caso también pues tengan este curso que ya estaba programado, porque pues hay quien lo está esperando para saber qué se tiene que hacer en estos tiempos de pandemia, en casos de finiquitos, liquidaciones. Y bueno, pues vamos a empezar con este tema. Hay un dicho que por ahí ha sonado mucho, seguramente lo han escuchado ustedes, que dice: todos los caminos llegan a Roma. Entonces, realmente ese dicho, bueno, pues se deriva de una novela que escribió un autor colombiano, Fernando Vallejo, y que realmente es Los caminos a Roma, ¿sí? O El camino a Roma. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque realmente todas las personas que de una u otra manera inician una relación laboral, ¿verdad?, en algún momento de su vida tienen que culminarla. Entonces, ese destino al que hay que llegar, pues normalmente termina con una pensión, ¿sí? Eso en cuestiones normativas o de esperanza, llegar a lo que es una pensión. Pero el hablar de todos los caminos llegan a Roma es llegar a ese fin que estamos buscando. Algunos, bueno, pues también lo que buscan es una estabilidad laboral, buscan un crecimiento económico. Y bueno, todas esas son lo que la Ley Federal del Trabajo realmente promueve y se manifiesta dentro de esa ley ese destino, vamos a llamarlo así, esa equidad, esa justicia laboral. Todo eso está contemplado en la Ley Federal del Trabajo, pero pues ustedes bien lo saben que muchas veces ya en la práctica pues no se da dichas circunstancias que marcan la ley, todo lo que establece la ley. La verdad es que hablar del tema de finiquitos y liquidaciones, ahorita en tiempos de pandemia y aunque no fueran de pandemia, es hablar de toda la normatividad laboral. O sea, para mí es un tema que me apasiona, pero es un tema que a final de cuentas trae mucho que desear, partiendo desde la Carta Magna hasta lo que es el timbrado. Imagínense de qué estamos hablando. Desde la Carta Magna habla de las indemnizaciones hasta lo que es el timbrado de esas indemnizaciones, previamente pasando por un proceso de una retención de un impuesto en su caso. Entonces, en este tipo de temas, yo siempre me he preguntado por dónde empezar, porque hacer una mecánica de cálculo, lo vamos a ver, nos llevamos 5 minutos, no es tan sencillo, no es tan difícil, pero ni tampoco tan sencillo, pero sí es nada más entender el procedimiento que marca la ley, ¿no? ¿Y por qué digo que son muchos los temas involucrados? Porque podemos hablar desde lo que es o una renuncia voluntaria, ¿sí?, o un despido justificado o un despido injustificado, ¿sí?, o el que se retire, un retiro justificado por parte del trabajador. Todo eso va a traer como consecuencia o un finiquito, una liquidación o ambos, ¿sí?
Entonces, vamos a empezar, y a mí me gustaría, soy a veces muy práctico, pero me gusta mucho la teoría, porque creo que ustedes lo que necesitan es esos elementos que a final de cuentas despeje toda duda de en qué casos procede uno y en qué casos procede otro. Les entregamos un material, seguramente todos los que son suscriptores van a poder descargar ese material, en donde viene ahí un cuadro sinóptico de cuándo procede cada concepto de un finiquito y de una indemnización. Bien, a mí me gustaría empezar por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Entonces, aquí en su pantalla vamos a ver que tenemos esa Constitución en donde, nada más así a manera de introducción y de resumen, porque es bien importante que conozcamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la carta magna que nos regula a todos los mexicanos y a los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Pues a final de cuentas está publicada prácticamente en esta fecha, ¿verdad? El 5 de febrero de 1917, y una última reforma. Bueno, aquí tengo seguramente todavía algunas reformas, porque esta la vamos descargando, esta la descargué por ahí del año de diciembre, y entonces fue la última reforma, pero la Constitución realmente ha tenido muchas reformas, ¿sí? Muchas reformas, y a final de cuentas, ¿qué es lo más importante de esta Constitución? Contiene 136 artículos, ¿sí? Pero vean, dentro de esos 136 artículos, los primeros 38 artículos habla de los derechos humanos y sus garantías. Hace ya algunos años, este capítulo se refería a las garantías individuales, ¿sí? Y la verdad que todo lo que es la cuestión laboral, hoy en día, hablando de materialidad, hablando de razón de negocios, también hay que hablar de derechos humanos dentro de esas relaciones de trabajo, ¿sí? Que incluso pueden estar plasmadas esos derechos humanos dentro del mismo contrato individual de trabajo. Ejemplo, la cláusula, en un contrato, la cláusula del fumador. ¿A qué me refiero? Todas aquellas personas que en un dado momento tuvieran esa necesidad de fumarse un cigarrillo durante la estancia que están en su empresa trabajando, pues deben tener ese derecho humano a consumir ese tabaco que necesitan, ¿verdad? En los horarios permitidos, en los lugares apropiados. Todo eso lo pueden hacer y se puede estipular en el contrato de trabajo, ¿sí? Por eso es que para mí es importante que nada más tan solo ese derecho humano, como el derecho a la dignidad, el derecho al no acoso, a la violencia, etcétera, todo eso está plasmado dentro de la Constitución Política, independientemente de una relación laboral para todas las personas. O sea, aplica no nada más en las empresas, aplica en las casas, aplica en cualquier lugar, teatros, cines, iglesias. Los derechos humanos siempre van a estar, son como nuestra sombra, van a ir consigo con uno, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí nos habla este artículo primero de que en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas, ¿sí? Y personas, entiéndase, desde que naces, gozarás de esos derechos que reconoce esta Constitución. Y ya les decía que están los primeros 38 artículos, independientemente de que otros artículos también hagan referencia y otras leyes hagan referencia a estos derechos humanos, ¿sí? Y bueno, no nos vamos a ir a fondo en qué es los derechos humanos, porque el tema es finiquitos y liquidaciones, pero tiene que ver esto en una introducción, ¿verdad?, con el tema que vamos a ver. Porque aquí también les comento, las autoridades, en este caso la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el mismo SAT, o sea, todas las autoridades, y entiéndase por todas esas secretarías, ¿sí?, están obligadas a promover, respetar y proteger y garantizar
Yo me preguntaría, ¿realmente si están promoviendo la Secretaría? Digo, yo sé que promueve las inspecciones, pero también es importante conocer esta obligación que tienen. Aprovecho para darles la bienvenida y saludar a todos nuestros amigos que se están conectando en este momento en Facebook. Y bueno, pues el día de hoy estamos hablando del tema de finiquitos y liquidaciones en tiempos de pandemia. Independientemente, como dijimos al principio, con pandemia y sin pandemia, es en general ese derecho que tendrán los trabajadores al momento que termine una relación laboral, al momento que se rescinda, al momento que se finiquite una relación laboral. Pues sean bienvenidos, les invitamos a hacer sus preguntas sobre este tema, todo lo que involucra para llegar a ese pago del finiquito y la liquidación. Entonces, vamos a ir analizando en qué casos procede uno, en qué casos procede otro. Estamos iniciando ahorita con lo que es el tema de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se dan esos precedentes que hacen relación a la Ley Federal del Trabajo en diferentes artículos. La verdad es que si ustedes buscan en la Ley Federal del Trabajo la palabra indemnización, se van a encontrar con muchas palabras que hace referencia a la indemnización, pero vamos a ser objetivos de esos 4 artículos que hacen mención cuando se tengan que pagar esos 3 meses de salario, esos 20 días por año, esos 12 días por año, ¿verdad? Parte proporcional de aguinaldo, las vacaciones que están pendientes de disfrutarse, que en ese momento hay que pagarlas, ¿verdad? Cuando termine una relación laboral, y la prima vacacional, entre otros conceptos que se hayan tenido pactados en el contrato de trabajo. Entonces, hacíamos mención de la Constitución Política porque pues ahí vienen lo que son los derechos humanos, y los derechos humanos están también impregnados dentro de la Ley Federal del Trabajo. Si se violan esos derechos humanos, en automático el trabajador también puede demandar o denunciar al patrón, ¿sí? Fíjense lo importante que es los derechos humanos dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque si el patrón viola los derechos humanos en las empresas, en automático el trabajador podrá rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él y con la carga de la prueba al patrón. Y ahí sí, la misma Ley Federal del Trabajo ni siquiera le da la oportunidad al patrón de defenderse en primera instancia en una conciliación, porque además, les digo, es un tema muy, muy amplio, pero ni siquiera le da la oportunidad de irse a la conciliación, sino directamente al tribunal, ¿sí? Entonces el trabajador directamente se va ya al tribunal a denunciar ese acoso, ese hostigamiento, esa violación a los derechos humanos. O sea, en pocas palabras, el trabajador tiene el sartén por el mango, si lo vemos desde ese punto de vista, partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Claro que vamos a llegar a hacer sus casos prácticos, tengan un poquito de paciencia, porque ya cuando lleguemos a esto se van a dar cuenta cómo voy a aplicar toda la Ley Federal del Trabajo para efecto de la mecánica de los cálculos, pasando por la exención, por la retención del impuesto y por el timbrado de dicho recibo, ¿sí? Sin embargo, sí es importante que ustedes tomen en cuenta estos artículos que son la parte esencial en donde en cualquier relación laboral puede tronar y que va a traer como consecuencia el pago de un finiquito o una liquidación. Entonces vamos a continuar analizando esos poquitos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que son importantes y que son los precedentes de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como bien decíamos, en ese artículo primero viene ese derecho que tienen todos los ciudadanos mexicanos y los mexicanos, y también a su vez estamos hablando de que las autoridades tienen esa obligación de promover esos derechos humanos. A mí la verdad me gustaría que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social los estuviera, sí lo ha hecho a través de folletos, a través de algunos pues publicaciones en la página, etcétera, pero debería tenerlos presentes siempre, ¿verdad? Siempre, y lo ha hecho porque pues hay videos incluso en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pero ya promoverlos yo me refiero de que debería haber campañas, están en las empresas
promoviéndolo para que pues no caiga uno en esa situación que desafortunadamente trae como consecuencia la mala relación laboral en las empresas. Bien, asimismo el artículo primero, fíjense, establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, la edad, las discapacidades, la condición social, condiciones de salud, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. O sea, está prohibida la discriminación, incluso cuando una mujer está en estado de embarazo, pues eso también está prohibido cuando se atente contra el darle de baja o el decirle que ya no puede seguir en la empresa, ¿no? Entonces, todo eso va a traer como consecuencia, si se cae en alguno de estas discriminaciones también, en automático el trabajador puede denunciarlo y va a traer como consecuencia un finiquito o una liquidación. Bien, esto es por lo que respecta a esa introducción, tan solo nada más vean, y no estamos analizando al 100% el artículo primero, independientemente de que hay una palabra que veo por aquí que se llama la esclavitud, y la esclavitud está prohibida en México porque nadie puede laborar más de 8 horas en una jornada de trabajo normal, ¿no? Entonces, créanme que sí hay mucho tema que voy a ir platicando, pero quiero resaltar lo más importante. Número 1, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene 136 artículos y sus primeros 38 artículos se refieren específicamente a los derechos humanos o el equivalente a las garantías individuales que antes existían. Bien, eso es el artículo primero, pero fíjense también hay otro artículo que es el artículo 5, vamos aquí al artículo 5, vamos a darle control B, 5. Ok, vamos a ponerlo aquí. Perdón, vamos a cerrar esta para irnos directamente al artículo 5. Es que hay artículos que son extensos, ¿sí? Pues uno de los derechos humanos también o garantías es que el hombre y la mujer deben ser iguales ante la ley, ¿verdad? Y pues muchas veces esto trae mucha complicación, contradicción, porque pues ya ven que digamos en el caso del transporte no hay transporte para los hombres, sino es un transporte generalizado, y para la mujer sí hay un transporte específico para ellas, ¿no? Entonces yo respeto la equidad de género, pero sí cuando hablan de igualdad digo, bueno, pues sería cuestión de interpretarlo equitativamente para ambos, ¿no? En todos los sentidos. Quehaceres de la casa, y también que eso digo yo lo comparto, el hombre también debe entrarle a los quehaceres de la casa, responsabilidad de los hijos, todo, y eso es parte de las garantías y también incluso obligaciones que tenemos. Pero bien, si recurrimos a este artículo 5, que yo me he apoyado en algunas ocasiones en él, fíjense, a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode siendo lícitos. O sea, aquí estamos hablando de una libertad al trabajo. Por lo tanto, no puede haber un impedimento. Y ese impedimento, ¿sí?, solamente puede ser privado por una resolución judicial, ¿sí? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta este artículo, la verdad, en combinación con eso que ya leímos de que ni por razones de género ni de edad, o sea, la libertad al trabajo simplemente aquí está, y les voy a decir por qué lo aplico. Una persona, si yo ahorita quiero contratar una persona en mi empresa como trabajador que tenga 80 años de edad, sin ningún problema yo tengo ese derecho a contratarlo y él tiene ese derecho a prestar el servicio, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque cualquier persona presumiría que después de los 50 años, después de los 60 años, ya no se puede contratar a los trabajadores, e incluso cuando ya están pensionados. También muchas veces
Dice, no, es que si ya está pensionado ya no puede trabajar. No, perdóneme, sí puede trabajar. Incluso hay un tratamiento especial en la ley, hay un tratamiento especial en la ley del Seguro Social, en donde se contempla esto de las pensiones, de los trabajadores pensionados que reingresen a trabajar. Bien, entonces, después del artículo 5, en donde me está dando esa libertad, pues vamos a poner el artículo 123, ¿sí? Y este artículo 123, que seguramente ustedes lo conocen, que es el título 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vean, habla del trabajo y de la previsión social, en donde pues específicamente dice, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, ¿verdad? El Congreso de la Unión, sin contravenir en las bases siguientes, deberá expedir leyes, las cuales regirán sobre, apartado A, entre los obreros, lo siguiente: la duración de la jornada, la duración máxima. O sea, estos son parte de la previsión social, jurídicamente, ¿sí? Pero si nos vamos, ¿cómo se llama? Pues esto es lo que contempla el artículo 123, pero específicamente, si nos vamos a las fracciones 22, 23, vean lo que establece, porque el tema es finiquitos y liquidaciones. Entonces, aquí nos dice claramente que cuando haya diferencias, ¿verdad?, o conflictos entre trabajadores y patrones, estará a cargo de los tribunales laborales, del Poder Judicial, de la Federación o de las entidades cuyos integrantes serán designados atendiendo lo dispuesto en esos artículos, según corresponda, y deberán contar con capacidad de experiencia. Entonces, vean, cuando haya la resolución de esas diferencias, de las diferencias o los conflictos entre trabajadores, estará a cargo de los tribunales. Acuérdense que esta fue una reforma en donde hoy en día ya no es la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Digo, en algunos estados sí todavía existen esas juntas, porque hoy en día se llaman centros de conciliación laboral, ya sean federales o ya sean locales, ¿sí? Y aquí simplemente nos dicen, en caso de una diferencia o de un conflicto, quien va a resolver, ¿verdad?, en caso de una diferencia o de un conflicto, quien va a resolver es estos tribunales, ¿sale? Bien, eso en la fracción 20. Entonces, vienen aquí pues algunos, ¿cómo se llama?, comentarios sobre esto, que antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a una instancia conciliatoria. Esto es bien importante. No siempre se acude directamente a los tribunales, sino siempre tiene que pasar, realmente en todos los casos donde haya diferencias entre patrones y trabajadores, siempre van a tener que pasar por una etapa conciliatoria, salvo la excepción que marque la misma ley. Entonces, tenemos posteriormente, digo, de lo más importante en materia de finiquitos y liquidaciones, tenemos aquí también en esta fracción que si el patrono se negare a someter, o sea, si el patrón se niega a someter las diferencias al arbitraje o a cumplir con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar, ¿sí? Fíjense, cuando se niegue o no quiera cumplir las resoluciones dictadas por esos tribunales o por la autoridad laboral, entonces tendrá que indemnizar con los 3 meses de salario. Muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y por qué 3 meses de salario? ¿Por qué no 2? ¿O por qué no 5? Bueno, porque cuando se creó la Ley Federal del Trabajo, se contempló en el estudio y todo hace muchísimos años. Yo en lo que sí les puedo decir es que esta ley es de 1970 y entonces imagínense que en esos años pues eran otra tipo de vida, o sea, era el campo, las empresas estaban cerca, no había tráfico, no había contaminación, los alimentos eran muy sanos. Entonces
ellos consideraban que cuando alguien perdiera el trabajo, el plazo para reponerlo era máximo de 3 meses. Por eso es que decían, oye, si tú ya desafortunadamente quedaste desempleado, bueno, pues inmediatamente pues búscate otro trabajo y continúa, ¿verdad? Continúa tus hábitos que tienes. Pero sin embargo, bueno, pues hoy en día yo siento que es importante analizar si realmente en 3 meses son suficientes para conseguir otro empleo o debe ampliarse dicho plazo, ¿verdad? Aquí a final de cuentas se dice, si un patrón no está de acuerdo, no quiere aclarar, no quiere comprobar esas diferencias, ¿sale? Esas diferencias, o no quiere cumplir esa resolución, pues en automático va a tener que indemnizar, se le va a condenar a indemnizar a ese trabajador con el importe de 3 meses de salario, además de la responsabilidad que pueda darse laboralmente, ¿no? Entonces, aquí también nos dejen claro que esta disposición no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Ahorita lo vemos. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. Obvio que si el trabajador se negara a esclarecer las diferencias o a cumplir con una resolución dictada, en automático queda terminado el contrato de trabajo y solamente procede lo que es el famoso finiquito, que es parte proporcional del aguinaldo, parte proporcional de las vacaciones, parte proporcional de la prima de vacacional y en su caso hasta la prima de antigüedad. Entonces vamos a ir viendo en qué casos proceden ahorita en un ratito esos conceptos. Pero vean cómo desde la Constitución ya tenemos la inducción, ¿verdad? Esos precedentes a una liquidación o en su caso a un finiquito. Luego la fracción 22 del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el patrón que despida a un trabajador sin causa justificada o por haber ingresado a una asociación o sindicato o por haber tomado parte en alguna huelga lícita, estará obligado a elección del trabajador a cumplir el contrato o a indemnizarlo, o sea, a la reinstalación o a la indemnización con 3 meses de salario. Fíjense, otro supuesto en donde proceden esos famosos 3 meses de salario. Se les llama indemnización constitucional. Pero creo que es claro que aquí nos dice, si un patrón despide injustificadamente a un trabajador o alguno de estos otros actos, en automático va a tener que liquidar con 3 meses de salario al trabajador. Todo esto viene en el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Entonces, aquí está el artículo 123 y allá estamos hablando del artículo 50. Y entonces, pues cita esos 3 meses y de aquí, bueno, pues puedo seguir hablándoles de la Constitución Política. La verdad es que trae otras fracciones muy interesantes que tienen que ver con todo lo laboral, pero como nada más vamos a hacer referencia a lo que son las indemnizaciones, finiquitos y liquidaciones, pues vamos a seguir platicando sobre el tema específicamente. Bien, ahora me voy a la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En la Ley Federal del Trabajo, específicamente me gusta dar esa introducción que tiene que ver también con el tema, para después irnos específicamente a los artículos 42, 47, 51, 53 y 54, y se van a dar cuenta la importancia, y todos van vinculados a toda la Ley Federal del Trabajo, ¿sale? Entonces, pero yo aprovecho aquí como especialista en darles a ustedes, por esa experiencia que, he aprendido de las empresas y de lo que he visto con los abogados, y sobre todo que se aprende mucho en las empresas, cómo aplicar las normas de trabajo, ¿sí? ¿Qué son las normas de trabajo?
para que ustedes tengan una noción muy interesante de todo esto. Las normas de trabajo pues son toda esa, como bien dice su nombre implícitamente, toda esa normatividad, toda esta legislación que está aquí, toda la